Encantado de estar con ustedes hoy. Vamos a tener una entrevista muy interesante. Estamos con el señor Daniel Ferminades. Él ha tenido una experiencia muy importante en el aspecto espiritual. Buenas tardes, señor Daniel Ferminades. Buenas tardes. Estamos encantados de estar con ustedes y queríamos hacerle algunas preguntas para ir entendiendo lo que vamos a conversar. Según su biografía, usted a los 21 años de edad y a raíz de una experiencia profunda de índole espiritual, toma conciencia de la necesidad de un cambio interior que lo lleva a trabajar sobre sí mismo. ¿Podría explicarnos un poquito más sobre esa experiencia espiritual? Sí, sentí interiormente que tenía que prestar más atención a lo que hacía en la vida desde otro lugar, ¿no? La atención que tenía puesta en la vida era lo que yo entendía, era lo normal o lo común, que es sobre todo qué iba a obtener yo en cada cosa que emprendía. Y me di cuenta que también cada vez que hacía algo podía dejar también, ¿no? Brindar, llevar. Eso no lo tenía contemplado normalmente y empecé a observar esa parte de mi vida, qué podía hacer yo a cada lugar al que iba o a través de cada cosa que hacía, qué podía brindar, qué tenía para dar. Y me di cuenta que había tanto egoísmo en mí porque ocupaba la mayor parte del tiempo en buscar cosas tan solo para mí sin preocuparme de la necesidad del prójimo, que sentí la necesidad, entendí que debía cambiar eso en mi interior. Y quitando ese egoísmo, ¿no? Y encontré que el camino era empezar a ver con más amor todo lo que hacía y no tan solo con interés. Entonces, bueno, eso lo entendí como que era el cambio interno. Uh-huh. Usted da una serie de conferencias en varios países, pero también se explica que sus conocimientos no provienen ni de libros ni de una formación académica. Son fruto de su trabajo personal y de su experiencia de su vida, que lo llevó a despertar su conciencia. ¿Usted ya ha despertado su conciencia? ¿Usted es un maestro, un Buda, un despierto? Bueno, eso no tendría valor si lo digo yo de mí mismo, ¿no? Intento compartir lo que he ido encontrando. Sí tuve experiencia justamente en meditación, de recuperar la memoria de la trayectoria del espíritu. Entonces pude ver muchas cosas en el tiempo que había estado haciendo, de las cuales participé, y pude ir tomando conciencia en mi memoria actual de esto que pasó hace tiempo. Entonces se incorporó a mi vida hoy, ¿no? Y por eso lo que tengo para brindar o compartir es el fruto de mi trabajo. No puedo hablar de lo que otro hace. No quisiera hablar de lo que otro hace porque eso me parece que es estar opinando o bueno, hablando a lo mejor sin la conciencia de la experiencia. Me limito a lo que he vivido. He despertado conciencia, si se quiere, porque lo sé de cuál es mi tarea, me fue dicho en su momento, y sobre eso trabajo, partiendo del trabajo interno, ¿no? Sabía que tenía que hacer algo con los demás, pero no entendí también que no podía hacerlo si primero no cambiaba yo, para poder dar ejemplo y a su vez también para poder hablar desde la conciencia, entendiendo que se puede o cómo se puede o se debe llegar, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues este tema es muy importante y fundamental. Hemos invitado a un gran amigo, el señor Nelson Vázquez, también especialista en la investigación y las prácticas espirituales. Buenas tardes, Nelson. Muy buenas tardes, público oyente. Encantadísimo de poder compartir acá con ustedes la mesa. Bienvenidos. ¿Qué opinas tú respecto a esta conciencia, ¿no? Este cambio profundo en una persona a partir de sus propias experiencias? Sí, es muy nutrido en realidad. Es decir, el trabajo es directo, el trabajo es sobre uno mismo, el trabajo es muy personal, el trabajo es muy independiente. Es decir, ese despertar de la conciencia por sí misma creo que no despertaría. En tal caso, la conciencia ya es, digamos, ¿no? Entonces, de pronto por ahí hay una ilusión quizás, ¿no? De lo que implicaría el ser o el estar, ¿no? Uh-huh.
Señor Ferminades, usted cuando habla de la conciencia, ¿a qué se está refiriendo, no? Al poder entender las cosas, al captarlas. ¿Qué parte de la mente es la conciencia, no? Entiendo que la conciencia no es de la mente, sino que es del ser. Y la conciencia se alcanza a partir de la vivencia, de la experiencia. Leyendo o escuchando lo que otro dice o observando se obtiene información. Cuando uno lleva a la práctica lo que sabe, cuando uno lleva a la práctica lo que uno reconoce o entiende como verdad, con las limitaciones que tiene, la comprensión que uno pueda llegar a tener, cuando uno lo lleva a la práctica, en la práctica aprende cosas que no estaban escritas, porque es la experiencia de vivir, ¿no? Entonces digo, ahí uno toma una conciencia más profunda. O sea, no es lo mismo aprender a nadar leyendo que metiéndose al agua. Es decir, paso por paso hay que llegar a concientizarse de lo que es, por ejemplo, nadar. Luego también en el ejercitar es que uno va poniéndose cada vez más capaz de enfrentar los desafíos, ¿no? Uh-huh. Bueno, acá hemos hablado bastante sobre el tema del amor. Usted habla también que son verdades básicas, esencialmente basadas, en el amor, ¿no? Lo que usted está enseñando. Pero ¿qué entendemos por amor, no? Porque muchos conceptos de muchas personas se refieren al amor como algo que casi podríamos definir como apego, ¿no? Yo amo a una persona, quiero que esté a mi lado, o sea, estoy con celos, ¿no? Porque lo amo y sufro mucho porque la persona que amo no me corresponde. ¿Cómo define usted esas verdades basadas en el amor? Hay que partir de que el amor no se puede expresar en palabras en toda su magnitud. Las palabras las podemos utilizar para dar a entender a los demás del amor que sentimos, que tenemos, o que a lo mejor desde la palabra queremos ayudar a que los demás entiendan lo que es el amor en sí mismos. Yo trato de, bueno, hace falta muchas palabras, pero trato de que la gente entienda que hay que poner amor en todo lo que hay que hacer, porque de esa manera nos estamos acercando al Padre, que es amor, ¿no? Es decir, en una experiencia de meditación, podríamos decir así, el Padre me comenta que la vida es el camino y la vida vivida con amor es el camino que os conduce hacia mí. Esto yo entendí que se trataba de poner amor en todo lo que hacía. Me di cuenta que me resultaba fácil poner amor en lo que me gustaba, no me resultaba nada fácil poner amor en lo que no quería, pero ahí también tenía que estar el amor presente, y es en donde más falta hacía, ¿no? En donde no estaba presente. Entonces, bueno, comencé a hacer un poco de esfuerzo por eso. Sí, muy hermoso, muy maravilloso. Efectivamente, si logramos aproximarnos un poco más a lo que implica el amor, el amor es eso que cohesiona todo en el universo. ¿Sí? Es esa fuerza, de pronto casi indefinible o indescriptible, que cohesiona todo en el universo y permite que el universo sea como es, ¿no? Es muy interesante, y eso de movernos en amor, vivir en amor, venimos del amor, somos por amor y vamos hacia el amor. Es decir, el universo, en síntesis, podríamos decir que es amor. Uh-huh. Amor. Sí. Ahora le acabo de escuchar a usted que dice el Padre, ¿no? Usted escucha al Padre, entiende al Padre. ¿Podría explicarnos eso? ¿Cómo es esa comunicación fluida, ¿no? con el Padre? Sí, bueno, cada persona que ha tenido experiencia y entiende que ha entrado en contacto con él tendrá su relato particular, porque en definitiva entiendo que cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra conciencia, es que podemos acceder a lo que el Padre tiene para mostrarnos, pero lo he visto de muchas formas. Lo he visto en formas que podríamos decir física, como un anciano. Lo he sentido como una voz, lo he sentido sin voz adentro, ¿no? Como una claridad que llega a uno. Pero bueno, estas palabras yo sé que pueden llegar a generar confusión,
porque a muchos les cuesta distinguir cuando están soñando, cuando están despiertos, y podrán pensar de mí que a lo mejor en un sueño pude haber escuchado y visto esto. Lo que yo entendí como importante en mi vida es que no tenía que quedarme tan solo en comprender intelectualmente lo que la verdad es o lo que es una enseñanza del Padre, sino que tenía que ver cómo podía llevarla a la práctica, ¿no? Para que sea algo que resulte en un aporte para todos. Que primeramente, por supuesto, a partir de que yo cambie, puede ir cambiando mi vida. De hecho, a mí me ayudó a ver al mundo de una manera diferente, porque empecé a ver que había muchas cosas que se podían cambiar si uno ponía amor. Y cuando uno construye con ese amor, también pone al alcance de los demás esto, es decir, uno como que lo materializa. Entonces, cuando uno lo materializa, lo pone en práctica, esto que a lo mejor en algún momento uno por fe creía, ya no necesita de la fe para creer, porque creer es dudar, sino que ahora uno sabe. Y cuando uno sabe, puede dar fe de que así es, porque ya no cree, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia entendí en mi vida, y eso también trato de compartir con los demás, que sé que hace una diferencia en la vida, es enfrentar los desafíos que se presentan para llevar a la práctica lo que entendemos es del bien de todos. Es decir, el amor está en todos y en todas partes, ¿no? Como recién se decía, yo entiendo y siento y sé igual. Pero lo que hace la diferencia es que algunos se disponen a ponerlo en práctica y muchos se quedan en hablar de eso. Es decir, si salimos a la calle vemos la realidad de las personas, que estamos en un universo de amor, pero a muchos les pasa desapercibido. No es que no esté a su alcance, sino que, bueno, a veces por nuestro egoísmo miramos hacia donde queremos ver. Uh-huh. Bueno, la clave de la enseñanza de Jesucristo, por ejemplo, es el amor también, ¿no? O sea, el amarse unos a otros, el amarse como uno quisiera que le amaran a uno, amar como Él nos amó. También los budistas hablan, por ejemplo, de la compasión, ¿no? ¿Cuál sería la variante de su enseñanza, ¿no? ¿Por qué no seguir, digamos, la misma escuela de iglesia cristiana o budista? ¿Cuál sería su aporte diferencial, ¿no? a estas enseñanzas? Bueno, voy a caer un poco en lo que recién marcaba. Para mí la diferencia la hace el hecho de que nos dispongamos a llevar a la práctica lo que sabemos. Sé por el Padre también que no le preocupa tanto todo lo que ignoramos, sino que a lo mejor lo que más siente o le duele es que lo poco que sabemos no lo ponemos en práctica. Y no podemos dar lo que no tenemos. Entonces no tiene mucho sentido hacer esfuerzo por esto. Más vale con las limitaciones que tenemos en nuestra conciencia, con la ignorancia que hay, de tanto que hay por conocer un universo, no nos preocupemos tanto por saber más, sino más vale por perfeccionar lo que sabemos, lo que tenemos a nuestro alcance. En algunas religiones he visto a las personas que tienen sus templos o sus lugares de reunión, un día en la semana tienen una reunión principal y en ese lugar se asumen posturas, se sigue atentamente o en silencio la enseñanza que se está leyendo, transmitiendo, se asiente con la cabeza desde haber comprendido, se entiende que por el amor hay que vivir. Pero cuando se sale de ese lugar, muchas veces uno ve en la actitud de las personas opuesto a esto, ¿no? Entonces ahí es en donde reacciona nuestra naturaleza sin control. Y el control lo tenemos que poner nosotros, tenemos que poner un orden. Entender que Jesús habló de un amor que debemos encarnar. No habló de un amor que debemos adorar simplemente, sino traerlo a nuestra vida, y eso es lo que él mostró en su propia vida. El amor hay que ponerlo de manifiesto en el servicio. Bueno, yo trato de hablar es decir, a las personas de manera tal que entiendan que el amor se lo puede comprender más clara y profundamente en la medida que se lo va viviendo. Una vida de experiencia continua de amor, ese sería su mensaje. Eso entiendo que debe ser nuestra vida. Es decir, vinimos a la existencia por el amor de Dios.
El camino que seguimos para llegar a la existencia es el camino de amor que Él puso ante nosotros, ¿no? Hoy tenemos que ser conscientes si queremos seguir esta vida en la cual, de acuerdo a la conveniencia, nosotros reaccionamos o nos movemos, o tenemos que tomar una decisión de buscar nuestro rumbo y entonces con claridad dirigirnos hacia él. No basta con pensar que estamos en el camino, no basta con quedarnos entregados en manos del Padre y de acuerdo como sopla el viento marchar. Hay que tener en claro hacia dónde vamos, porque a veces los vientos nos soplan a favor. Y entonces cuando uno tiene en claro hacia dónde va, sabe qué viento debe tomar para poder dirigirse al lugar a donde va, sabe cuándo a lo mejor es conveniente plegar las velas porque el viento nos hace retroceder. Bueno, es decir, conciencia, un poco más de conciencia de qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que queremos, más voluntad para salir adelante. Sé que la voluntad tiene una fuerza que desconocemos, pero esa fuerza no se puede aplicar muchas veces en la práctica porque parte de lo que desconocemos es nuestro objetivo. Muchos en el mundo quieren alcanzar la paz. La cuestión es que pocos la traen a su vida. Entonces, hablar de lo que es bueno resulta fácil. Obtener títulos en el mundo se puede hacer solo con buena memoria. Si yo me acuerdo lo que tengo que responder, puedo sacar buenas notas. Pero esto no hace que por eso tome conciencia, ¿no? Es decir, yo no tengo estudios, no tengo ningún estudio. Tengo una escuela primaria nada más, estoy muy limitado en ese conocimiento dentro de lo que es el mundo, pero sé que nada de eso nos impide a ninguno entender o comprender que por amor la vida es más luminosa, ¿no? Uh-huh. Ahora, la palabra amor, tal como la empleamos en estos momentos, es muy tergiversada, ¿no? Por ejemplo, yo le digo a Nelson, sabes que siento un intenso amor por ti, ya me comienza a mirar un poco raro, ¿no? Sí, es verdad. ¿Qué está pasando acá, no? Que éramos amigos y ahora ya te me estás mandando de una forma media rara, ¿no? Me amas, ¿qué es eso de que me amas, no? Porque cuando uno dice amor, lo está pensando en muchas cosas, ¿no? No está hablando de una palabra amor como usted lo está explicando. Sí. Si me permite una acotación de pronto. Dentro de la visión budista se habla de tres elementos importantes: la voluntad, la sabiduría y el amor. Esa triunidad, ¿no? De que si nosotros lo tenemos perennemente en nuestra mente, constantemente, somos claros en ese sentido, entonces todas nuestras expresiones o manifestaciones humanas van a tener ese aspecto luminoso, ¿sí? La voluntad, la sabiduría y el amor. Entonces, cuando uno vive desde la esencia, con conciencia, entonces logramos trascendencia. Esencia, conciencia, trascendencia, ¿sí? Entonces, son elementos palabras que de alguna manera siempre están unidas, siempre están concatenadas, que van a permitir ese destello y esa luminosidad de lo que somos realmente. Entonces, en este espacio-tiempo de lo que estamos haciendo nosotros es compartir desde nuestra esencia, vivir desde nuestra esencia. No de la apariencia, sino de la esencia, porque la apariencia es algo efímero, va y viene, pero la esencia es constante, es perenne, es permanente y es trascendental. Entonces el compartir desde una esencia, el vivir desde una esencia es realmente vivir con sentido, con propósito y con razón de ser. Entonces a mí me llamó mucho la atención el tema de hoy, verdades develadas desde la conciencia. Entonces yo también, de alguna manera somos o hemos sido, qué sé yo, va a depender de cada quien cómo lo perciba, buscadores de esa gran verdad. Y en un sentido trascendente, pues esa verdad es Dios. Es lo que Él es, ¿no? Y el principio para poder accesar a Dios es justamente el saber lo que nosotros somos. Es decir, ubicarnos, no ubicarnos físicamente, sino ubicarnos en tiempo y espacio, en los tres planos: físico, mental, emocional y espiritual.
o trascendente, ¿no? Entonces estar ubicaditos para saber cómo realmente poder accionar sin violencia, inofensivamente. Bueno, ese, de alguna manera este aporte, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cómo lograr esa paz interior para poder escuchar la voz del Padre, ¿no? Porque muchos lo hemos intentado, ¿no? Hemos tratado por diferentes métodos, prácticas, muchos años, tal vez, equivocadamente, de escuchar esa voz. Los místicos, ¿no?, de diferentes religiones también lo han hecho y cuesta mucho, ¿no? Me sorprendía bastante al leer su biografía que usted logra eso, ¿no? Y con bastante facilidad. ¿Cómo podría enseñarnos usted a hacerlo, ¿no?, que los demás también pudieran lograrlo? En parte tal vez no soy ejemplo porque yo no lo busqué, sino que me buscó a mí. Un día llegó a mi vida la noción de que tenía que dirigirme a un lugar sin haber ido yo jamás a ese lugar, y lo hice. Seguí ese impulso que sentí dentro. No fue ninguna voz, nada concreto que yo pueda marcar o señalar o nombrar, pero lo sentí internamente, y dirigiéndome a ese lugar y buscando de hacer silencio y reflexionar un poco del por qué estaba ahí, comencé a recibir mucha información, comencé a ver, como antes citaba, cosas que había pasado en otros tiempos muy lejanos, algunos más cercanos, en los cuales siempre estaba yo hablando sobre el tema que hoy estamos hablando. Entonces, para mi espíritu no era nada nuevo, lo que sí era nuevo para Daniel, ¿no?, para mi persona. Bueno, al tiempo de esto me encontré con, bueno, quien yo considero padre, ¿no?, ese anciano en esa forma, y me marcó que yo venía a la tierra con un propósito. Me dijo cuál era ese propósito, me dijo que tenía un estado de conciencia que me habilitaba para hacer lo que me habían encomendado, y entonces supe muy al principio cuál era mi labor, pero también supe ahí en el principio que no era capaz de llevarla adelante porque mi humanidad estaba presente muy fuerte y me limitaba mucho, ¿no?, para llegar. Es decir, había mucho egoísmo en mi vida para ponerme a pensar en la necesidad de los demás o en lo que podía hacer. Yo me planteaba, ¿qué puedo yo hablar espiritual si nunca me interesó? No tengo nada de qué hablar, ¿no? Pero no era ponerme a hablar de lo que tuviese almacenado en mi intelecto, sino que era sacar lo que había en mi interior, exteriorizarlo. Para poder exteriorizarlo con pureza tenía que purificarme, y me di cuenta que en mi vida la mayor parte del tiempo estaba presente el egoísmo, porque en cada cosa que hacía buscaba de sacar mis provechos, ¿no?, ventaja, y eso no podía ser porque no iba a la par de lo que el Padre me había dicho que tenía que ser. Entonces yo viví una experiencia que no busqué, por eso digo, tal vez no sirvo como ejemplo. Si me lo hubiese propuesto y no era su voluntad, capaz que todavía seguiría intentándolo. Esto llegó por su gracia, no porque yo lo buscara. Sé que el Padre es justo y no regala nada a nadie, y cada quien tenemos lo que nos corresponde siempre, y no siempre vemos lo que nos corresponde, porque la mayor parte del tiempo parece ser que lo más importante es nuestra voluntad, y tras de esto vamos. Para nosotros por lo pronto suele ser lo más claro, nuestra voluntad, nuestros objetivos, más claros que los de él, y no vemos a veces con claridad sus objetivos porque nos enceguecen los nuestros. Yo entendí que tenía que sacar un poco de mi vida tanta atención que tenía puesto a esto, lo que yo quería hacer, y resulta que lo que yo quería hacer no es lo que era su voluntad, como muchos podrán relatar, los que han tenido esa experiencia de entrar, aunque sea por un momento, en comunión con ese amor, ¿no? Me di cuenta que quienes han venido a través del tiempo a dar enseñanzas y mensajes no estaban hablando para conseguir lo que parece la gente entiende, que es adoración.
Entonces, un maestro no viene a la tierra a mostrar lo que él puede hacer, sino lo que todos debemos alcanzar. El maestro puede mucho más de lo que muestra. El padre, no tenemos palabras para expresar todo lo que puede. Nosotros tenemos que abocarnos a hacer lo que está a nuestro alcance, con el mayor amor posible, porque esto sí sabemos todos que va a ser siempre de bien, pensando en todos, en los demás. Todo lo que yo haga de bien para el espíritu del prójimo es también de bien para mi espíritu. Lo que yo haga de bien para mí a veces no alcanza al prójimo. Entonces tengo que pensar cuando hago lo que hago, que a través de lo que hago yo sirvo, yo puedo llegar a ofrecer y a brindar un servicio. Y esto, por supuesto, nos beneficiará a todos. Uh-huh. Hay varias personas que se dedican su vida a servir al prójimo, ¿no? Por ejemplo, en la parte salud, los médicos, las personas que ayudan a recuperar salud, también la parte política, podría decir alguien, ¿no? Me dedico al servicio de los demás, a buscar el bien social, en la parte económica, ¿no? Con ONGs, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el camino que usted está desarrollando? Porque usted también está buscando el bien común, el bien de la mayoría de personas. Además, ¿no? De un cambio que puede llamarse salud, que ya se tiene, ¿no? Digamos, ya fórmulas de mejora de la salud, fórmulas de mejoras económicas. ¿Cuál sería el cambio fundamental, ¿no? En la vida de una persona? Yo trato de abocarme más a los cambios, tal vez más existenciales, si cabe la palabra, a los cambios que tenemos que realizar en nuestro espíritu. Soy consciente de que las enfermedades físicas que las personas portamos a veces, aquellos que portan, llegan por desequilibrios internos, ¿no? No solo de pan vive el hombre, sino también de las palabras que brotan de la boca de Dios. Y a esto no estamos tan atentos. Las palabras que brotan de la boca de Dios alimentan nuestro espíritu, lo mantienen sano, ¿no? Lo fortalecen. Y hay que estar atentas, pero no es tan solo algo para escuchar, sino que es algo que hay que comprender, para poder encontrar la forma para llevarlo a la práctica, para de esa manera también cambiar nuestro mundo, cambiar nuestra realidad personal y cambiar también o ayudar a cambiar el mundo que nos rodea. Yo no puedo cambiar a nadie, yo solo puedo cambiar mi vida, eso es seguro. Yo eso lo entendí desde un principio y no me esforcé por cambiar a los demás porque no me corresponde. Hay un libre albedrío que hay que respetar. Sé que el Padre lo respeta y Él nos ofrece su amor, no nos lo impone. Entonces, si Él nos ofrece, ¿quiénes somos nosotros para imponer? Entonces, el crear una estructura para que la gente a veces se sienta protegida, puede parecer o puede llegar a ser en algún momento entendido por muchos como algo bueno, donde hay un cobijo y una seguridad, pero a veces esa estructura nos limita para poder conocer el mundo, el universo, nuestro entorno, ¿no? Al prójimo, a nosotros mismos. Nos encerramos en doctrinas, a veces en palabras que para la mente resulta fácil comprender, pero para el cuerpo resulta difícil ejecutar. Y podemos hablar acá y a lo largo de nuestra vida de los cambios que hay que realizar, pero los cambios no se realizan hablando, los cambios se realizan poniendo manos a la obra. Entonces, hablar es importante, tener en claro es importante, pero también es importante ejecutar, es decir, hacer, construir, porque esto pone en evidencia a los ojos de todos lo que tenemos tal vez para hablar o de claro en nuestra conciencia. La conciencia es infinita. Uno usa esa palabra para expresar lo que tiene en claridad en su interior, ¿no? Por eso, bueno, es difícil expresar qué significa o qué es para uno la conciencia. Uh-huh. Recordando un poco la parábola de Jesucristo sobre el joven rico, ¿no? Él se acerca a Jesucristo y le dice, bueno, ¿qué debo hacer, no? Porque ya, por ejemplo, yo soy una persona que ama mucho a sus padres, ¿no? Soy un buen esposo, me dedico al bien, ¿no? De mi familia, soy un buen empresario, sería, ¿no? Una forma actual de decirlo, hago mucho bien social, bueno, ya estoy haciendo, ¿no? Un montón de cosas. ¿Qué más puedo hacer?
¿Qué diría usted? Bueno, yo siempre voy a lo mismo, poner amor en lo que estoy haciendo, ver con más amor todo lo que estoy haciendo, ¿no? Yo sé que no llamamos la atención del Padre porque teniendo compartimos. Hay que aprender, teniendo, digo, en la abundancia desde lo material. Hay personas que hacen cosas por los demás para llamar la atención sobre sí mismos. Hay muchos que les gusta ser llamados pastores y que los demás lo atiendan. Sé que un verdadero pastor no desvía las ovejas de su camino, está para acompañarlas por él. Y cuando uno llama la atención sobre sí, quita la atención que deben tener sobre el Creador, ¿no? Aquel que los está llamando a vivir en su amor. Nos llama a vivir en su amor, y vivir en su amor yo lo entiendo que es algo que tenemos que hacer a diario. No es que el amor nos espera al final del camino, el amor nos espera hoy. El amor necesita que hoy lo pongamos de manifiesto. Yo veo tal vez en la actitud de esa persona como probable, no la conocí, ¿no es cierto? Estamos hablando de algo que se dice pasó y hoy se puede repetir en la vida de muchas personas. Que estemos atentos si tenemos o sentimos la vocación de servir. Si no está dentro nuestro, a lo mejor presente el ego queriendo aparecer ante los demás. Sé que hay un orden en los cielos que ayuda y asiste y acompaña al hombre en su camino. Sé que desde los cielos se ha enviado a muchos discípulos a la tierra. Sé que muchos de esos discípulos se han envanecido porque les gusta que los llamen maestros. Sé que lo que el maestro depositó en su corazón con pureza trataron de interpretar intelectualmente, y a la hora de querer poner en palabras lo que en su corazón era comprensión y vida, han modificado la enseñanza en sí, y sé que eso muchas veces ha terminado y se ha convertido, bueno, en grupos, en movimientos, en religiones que han tratado de agrupar a las personas para entre ellos sentir que tienen más fuerza para encarar lo que viene, pero muchos sé que se han acomodado en su pereza a sentirse cómodos y bien en el lugar en el que se encuentran. Sé que muchas religiones, grupos y movimientos que están conformados por personas, las personas los integran porque se sienten bien en ese lugar, y entonces buscan hasta encontrar el lugar en donde dicen lo que quiere escuchar. Pocos buscan el trabajo que hay que hacer, ¿no? Como esta persona que tal vez estamos citando en la parábola, ¿no? Alguien que a lo mejor puede estar atento y está buscando qué es lo que él puede hacer, y todo lo que esté a su alcance lo pone al servicio de la necesidad del prójimo. Sé que también el mismo Jesús dijo que no hay que tirar margaritas a los cerdos. Entonces hay que estar atentos a quien brinda uno lo que brinda, ¿no? Pero bueno, ¿cómo llegar a esto sin juzgar? Esto es lo que muchos se preguntan. Yo quisiera plantear una pregunta que generalmente siempre nos están haciendo, ¿no? La mayoría hemos pasado por situaciones de malestares, enfermedades físicas o mentales, esas perturbaciones que a veces también continúan en nuestras vidas. ¿Cuál sería ese significado, ¿no?, de estas enfermedades y cómo podríamos también liberarnos de ellas? Bueno, hace un rato hablaba de que no solo de pan vive el hombre, ¿no? No es algo que digo yo, sino que está escrito. Cuando uno no toma la palabra que brota de la boca de Dios y no nutre a su espíritu, aunque nos cueste entender o creer, si esto se repite a través del tiempo, si vida tras vida insistimos en no atender las necesidades del espíritu, el espíritu empieza a perder también esa fuerza que tiene, ¿no? Imagen y semejanza del Creador. De alguna manera, por
poner y tratar de utilizar algún término que podamos entender, es como que él es el que comienza a debilitarse y a enfermarse, ¿no? No lo atendemos. El alimento que nos da el espíritu, es decir, el Padre nos brinda al espíritu, no lo tomamos. Nos preocupamos, nos desvela que no nos falte el alimento físico. Pero esto con el tiempo tiene sus consecuencias, y esas consecuencias terminan por afectar la parte más densa de expresión que tiene el espíritu, que es la forma física. Antes de que llegue a lo físico, pasa por planos más sutiles, ¿no?, en nuestra vida, que no lo percibimos tal vez, pero van comenzando a generar ciertos desequilibrios, desórdenes. Disculpe, ¿podría llamarse como una especie de anemia espiritual, algo así? Por ejemplo, claro. ¿Cómo podemos modificar esto? Vamos a citar otra vez a Jesús. Él dijo que no lo que entra por la boca ensucia, sino lo que sale de ella. Entonces, estamos en esta sociedad muy pendientes, muchas personas, de qué es lo que vamos a ingerir para físicamente tener un cuerpo ordenado y sano. Pero Jesús dijo que no lo que entra ensucia, sino lo que sale. ¿Y qué es lo que sale de la boca si no es lo que tenemos en la mente? ¿Y cómo ingresa a la mente lo que nos daña? A través de los sentidos. La mente se nutre a través de los sentidos. Entonces tenemos que ayunar, cuidar qué es lo que ingerimos a la hora de alimentar a nuestra mente. Y entonces hay que cuidar lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo, lo que palpamos, la atención que ponemos a lo que a través de nuestros sentidos ingresa, ¿no?, como estímulo. Si comenzamos a purificar nuestra mente, detrás de cada pensamiento siempre se genera una emoción. Es la emoción la que mueve al cuerpo, no la mente. Y ese es el orden. Si nosotros cuidamos el pensamiento y el pensamiento es limpio, la emoción será afín y el cuerpo obrará en consecuencia, siguiendo lo que la mente impulsa. Si la mente es limpia, los impulsos que vienen del ser, de lo alto, de lo más puro en nosotros, podrán llegar a imprimirse con fuerza y seguir, ¿no?, este impulso, su camino, hasta concretar en una forma. Si la mente está confundida, esto hace que no tengamos bien en claro lo que viene del corazón. Hoy, sin ir más lejos, hoy en día en la humanidad estamos en la era de la comunicación y tenemos la posibilidad, ante cualquier duda, de acudir a, por ejemplo, Internet, para quitarnos la duda. Pero hay tanto para absorber y para tomar, y muchas veces es tanta la confusión que tenemos que no sabemos qué es lo que estamos tomando, y esto es, digo, en la mente algo que a veces va en contra de lo que nosotros mismos pensamos o sentimos, ¿no? Nos resulta más cómodo acudir a ver qué dice el profesional o qué dice la persona que tiene algún título más que yo, es decir, yo no tengo la conciencia porque no he hecho experiencia, considero que quien tiene títulos sí, y entonces le presto atención y de repente, por supuesto, habla desde su conciencia, pero él no sigue mi camino y yo no puedo seguir el suyo. Entonces yo tengo que ver cómo en mi camino pongo en práctica lo que yo sé o cómo incorporo lo que me están transmitiendo. Esto hace el que estemos más atentos a lo que estamos haciendo, a lo que pensamos, hace que nuestra vida vaya también sanando. Yo sé, por supuesto, no todos lo pensarán y lo entenderán así, que uno no se enferma por estar cerca del enfermo, sino que uno se enferma cuando es afín a esto que se irradia y que está tal vez en el aire, ¿no? El Padre es justo y no permite que llegue a uno lo que no es para uno y lo que no es de uno. Entonces, nosotros como seres humanos somos células de un organismo y ese organismo es la humanidad. Y si como seres humanos creemos que podemos crear nuestras propias leyes sin prestar atención y sin que nos interese la ley universal que busca de mantenernos unidos a todos como células dentro de este organismo para la salud integral del organismo, y creamos nuestras propias leyes, como digo, sin que nos interese la vida de los demás o su salud,
estamos convirtiéndonos en lo que sería un cáncer, porque así comienza un cáncer, por una célula que se revela a las leyes del organismo. Y esta célula que no puede vivir por sí misma y necesita, para poder sobrevivir, de la fuerza y la salud del organismo, como sola contra todo el organismo no puede, intenta absorber o intenta contagiar o sumar fuerzas, llevando su rebeldía a las células contiguas. Y así de a poco esto se va multiplicando y se convierte en un cáncer, en un tumor que afecta a todo el organismo. Aprender a amar y a poner amor en lo que nos toca hacer, en el lugar en el que nos encontramos, entiendo es lo más importante. La vida nos ubicó en el lugar en el que nos encontramos, y ahí es donde hay que poner amor, para que sea el amor el que cambia nuestra realidad de vida, y no tratar de evadir el trabajo que tenemos que hacer en el lugar en el que estamos, ¿no? Estamos ahí por algún motivo, y entender que para poder ver con más claridad cuál es ese motivo, tenemos que ver con amor. Si vemos con molestia, va a ser difícil que veamos con claridad, ¿no? Usted ha hablado varias veces del Padre que es justo, ¿no? La justicia del Padre. En las enseñanzas de Jesús también se habla algo que no es tan claro. Dicen, ¿cómo es la justicia del Padre?, le preguntan, ¿no? Y él responde con un ejemplo. Hay en un huerto hay 3 trabajadores. Uno trabaja 5 días, otro trabaja 3 días y otro trabaja 1 día. Viene el dueño del huerto y a todos les paga igual. Así es la justicia del Padre. ¿Qué podría usted mencionarnos al respecto? Yo no soy tal vez palabra autorizada ante las personas para poder aclarar esto, pero entiendo que él, al ser justo, por lo pronto sabe por qué a cada quien le da lo que a cada quien le corresponde. Nuestra justicia es diferente. Nosotros entendemos que de acuerdo al trabajo, por ejemplo, a las horas que se invirtieron en un trabajo, de acuerdo a eso está lo que merece esa persona tener como un ingreso. Sé que el Padre tiene capacidad de ver cosas que nosotros no, y tal vez él está viendo que el que menos trabajó fue el que más se entregó amorosamente a su trabajo, por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, y esto haga tal vez que merezca hasta más que aquel que estuvo más tiempo y tal vez protestando o en desacuerdo con lo que tenía que hacer. Por ahí nosotros no vemos esto, y lo que nos interesa es lo que materialmente hicimos o las horas que estuvimos haciendo. Si prestáramos más atención a lo que podemos brindar, si buscáramos goce en lo que estamos dando y no tanto en lo que vamos a recibir, bueno, por ahí no nos afectarían estas desigualdades o estas injusticias que humanamente a veces parecen proliferar o existir en nuestras vidas. Muchísimas gracias. ¿Algún último mensaje para las amigas y amigos de Radio Cielo? Soy redundante, es decir, y vuelvo a marcar algo que lo tengo siempre muy en claro, es decir, la vida es el camino, y la vida vivida con amor es el camino que os conduce hacia mí, nos dice el Padre, ¿no? Nos dice a todos. Es una experiencia que yo tuve, en la cual escuché que me hablaba, pero no tomé como que era solo para mí. Entiendo que esto es para todos. Poniendo amor en todo lo que hacemos, podemos ayudar a que las cosas cambien. Sé por experiencia propia que al poner amor, el mundo cambia para nosotros, porque vemos con amor lo que antes veíamos tal vez con pesimismo, ¿no? O desde la oscuridad de nuestra ignorancia. Viendo con amor, vemos que las cosas se pueden cambiar, que necesitan de tiempo, necesitan de diálogo, ¿no? Necesita de paz cada persona para poder entrar en contacto con los demás.